Leapmotor está a puntito de lanzar al mercado un Leapmotor B05, pero más pequeño. Va a ser incluso más útil porque cambia algunos puntos clave que hacen que el coche dentro de su categoría sea incluso más interesante. El Leapmotor B05 es un producto rompedor entre los compactos y este del que te voy a hablar, que es el Leapmotor B03, es su hermano pequeño y viene a ser todavía más práctico en una categoría inferior. Vamos a hablar de él. El Leapmotor B03 ya está disponible en China y allí se llama Leapmotor A05. Para fuera de China, pues se va a llamar Leapmotor B03. Y de hecho no solo es una versión pequeña del Leapmotor B05, sino que además es el hermano directamente del Leapmotor B03X, pero el B03X es la configuración sub y este es un hatchback. Es decir, este es al Leapmotor B05 lo que el Leapmotor B03X es al Leapmotor B10. Bueno, como veis, la familia está creciendo realmente muy rápido y cuidado porque seguramente Leapmotor se plantee como una de las marcas más vendidas dentro de muy poco tiempo, porque ya con el B10 están luchando por el primer puesto entre los coches eléctricos más vendidos en España. Con respecto al Leapmotor B03, ya se ha presentado de forma oficial el 29 de julio de 2026 en China y de hecho allí se ha abierto la preventa el día 11 de agosto, por cierto. Se retrasó un día la preventa por el tifón Delfín. Bien, como te digo, es literalmente la versión hatchback del B03X, que en China se vende como A10, utiliza la misma plataforma, comparte la misma batalla, es decir, la misma distancia entre ejes, y eso sí, es 10 centímetros más corto y sobre todo es 7,5 centímetros más bajo. Las medidas oficiales de este modelo son 4,17 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,56 de alto. La distancia entre ejes, como te digo, igual que la del B03X, es de 2,6 metros. Y para que nos hagamos una idea cómo se compara esto con el Volkswagen ID Polo, con el Renault 5, con otros modelos dentro de la categoría, bueno, pues por ejemplo el ID Polo mide 4,05 metros, el Renault 5 3,92 tan solo. Y eso sí, lo que es casi igual es la distancia entre ejes, porque este coche, como te digo, tiene 2,6 metros y el Polo y el Raval también, igual. Bien, como ves tenemos un montón de información que proviene ya de China, porque allí se ha lanzado el Leapmotor A05, pero sí que es verdad que el modelo va a sufrir una serie de adaptaciones para el mercado europeo, bueno, en general para el mercado internacional. Algo que lo hace todavía más interesante, porque allí en China se ha planteado como un coche urbano, mientras que para el mercado internacional no es un coche tan puramente urbano. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí va a contar, entre otras cosas, con motores eléctricos de mayor potencia. Exactamente lo mismo que ha pasado con el B03X. A nivel de mecánica, allí en China lo que tiene es un motor síncrono de imanes permanentes, fabricado, por cierto, por la filial Huzhou Leap Power, en dos niveles de potencia. El más bajo, el de acceso, tiene 95 caballos y luego la versión superior tiene 122 caballos. Tema súper importante, sí, se puede hablar de él como un Leapmotor B05 pero más pequeño, porque está emparentado con el Leapmotor B05, pero hay diferencias técnicas muy importantes. El Leapmotor B05 se basa en la plataforma Leap 3.5, que es la misma que utiliza el Leapmotor B10. Estos coches, el B03X y el B03, que es el que nos ocupa ahora mismo, se basan en una nueva plataforma del segmento A. Sencillamente ha sufrido adaptaciones para, entre otras cosas, llevarse la tracción al eje delantero. En el Leapmotor B05 tenemos la tracción en el eje trasero y en estos lo tenemos en el eje delantero. Y es bueno y malo. A nivel dinámico ya sabemos que es mejor siempre tener la tracción en el eje trasero, pero es verdad que a nivel de habitabilidad y a nivel de aprovechamiento del espacio puede llegar a ser mejor tener la tracción en el eje delantero. Solo hay que ver lo que han hecho en el grupo Volkswagen con la plataforma MEB Plus para estos modelos utilitarios que se han llevado la tracción al eje delantero y han hecho un maletero muchísimo más grande. Por cierto, el Leapmotor B03 allí en China acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos en la versión de acceso con 95 caballos y en 10,6 segundos en la versión de 122 caballos. Llega, por cierto, en ambas versiones a 160 km/h de velocidad punta. Y esto también es importante, con un coche que pretendes que sea tan solo urbano, pues a lo mejor te quedas en los 136 km/h que coge mi Fiat Grande Panda, por ejemplo, o te quedas en los 130 km/h que coge como máximo el Renault Twingo eléctrico. En estos coches, en el B03 y en el B03X, llegan hasta los 160 km/h, así que es bastante evidente que no pretenden que sean coches urbanos puros y duros, sino que sean coches con capacidad para salir de la ciudad, para hacer recorridos interurbanos o incluso viajar de manera esporádica, porque por prestaciones, por lo menos, por lo que llevamos hasta ahora,
pueden. Como te decía antes, se basan en la plataforma A, con un sistema eléctrico con arquitectura de 400 voltios. Es la tecnología que estrenó el Leapmotor V03X y se asienta un pasito por debajo de la Leap 3.5 que utilizan el V05 y el V10. Hablemos de baterías y de autonomía. Aquí, en el apartado de la batería, de la autonomía y, por supuesto, de la eficiencia energética es donde, bajo mi punto de vista, se define si un coche está ceñido únicamente al uso urbano, es lo que le ocurre al Renault Twingo eléctrico, o si es un coche con posibilidades de hacer más. Estamos hablando de coches que tienen ya potencia suficiente para enfrentarse a largos recorridos de autopista. Estamos hablando ya de coches que, aunque sean relativamente pequeños, tienen la suficiente habitabilidad para una familia de 2, de 3 o de 4 personas. Y de hecho, este coche tiene algo mejor que el Leapmotor V05 en este sentido. Así que tenemos que ver la batería, la autonomía y también el consumo energético. Sobre todo, también creo que hay que ver la potencia del sistema de carga. A nivel de baterías, cuidado, tenemos una de acceso LFP de 39,8 kWh y otra superior de 53 kWh. Son exactamente las mismas que utiliza el Leapmotor V03X y se basa en celdas de Gotion High-Tech y de Zenergy. El ensamblaje lo hace Leap Energy. Y en términos de autonomía, pues estamos hablando de que la versión de acceso da 405 kilómetros y la versión superior da 510 kilómetros. Pero sí que es verdad, y esto hay que matizarlo, que hasta este punto estamos hablando de cifras de autonomía bajo el ciclo de homologación CLTC, es decir, en el que se basan en China, que es bastante más generoso. Luego, la realidad es algo que está bastante por debajo y la homologación WLTP también es más conservadora que la CLTC. La WLTP está más cerca de la realidad. Aquí, por cierto, se nos queda una cosa por tener que confirmar, porque los datos que tenemos en China son que la versión de acceso a la gama tiene una batería con un sistema de refrigeración por aire. Extraño, porque las especificaciones técnicas del V03X para Europa ya las conocemos y sabemos que carga del 30 al 80% en 16 minutos. Algo que un coche con un sistema de refrigeración pasiva por aire, como por ejemplo el Renault Twingo, no puede conseguir. De modo que no sabemos si quizá una de las adaptaciones que sufra el vehículo, el Leapmotor V03, para Europa sea precisamente contar en todas sus configuraciones con un sistema de refrigeración de la batería por líquido. Desde luego que sería una buena noticia en caso de que esta misma limitación que ya hemos visto que tiene el coche en China la traigan a Europa. Ya te digo yo de base, la versión de acceso a la gama la descartaría por completo y optaría directamente a la versión más alta de gama. Ya lo sé, no todo el mundo necesita carga súper rápida, ya lo sé, no todo el mundo pretende viajar con él, pero da exactamente igual. Para mí, una limitación técnica tan relevante hace que directamente descarte esa opción. Veremos si experimenta una adaptación para el mercado europeo, que yo creo que sí. Y como te decía anteriormente, este coche tiene algo mejor que el Leapmotor V05 y es que ofrece un maletero de 474 litros y además otros 91 litros adicionales en un doble fondo. Y ese es el punto clave. Como te decía antes, el grupo Volkswagen ha decidido para la nueva plataforma MB Plus llevarse la tracción al eje delantero, aparte de porque simplifica la producción del coche, simplifica los costes del coche, también porque así se libera la parte del eje trasero y se permite que se pueda colocar un maletero bastante más grande. Tienes el maletero convencional y debajo una especie de cofre que sería como un fraletero, pero bajo el propio maletero, o como lo que tiene un Tesla Model Y, es decir, un mejor aprovechamiento de ese maletero, más capacidad extra. Y efectivamente en este coche tenemos, en el Leapmotor V03, que aunque es más pequeño que un Leapmotor V05, sin embargo, el reparto, el aprovechamiento del espacio interior se ha hecho de una manera radicalmente distinta y puede ser un coche más práctico para ti. Problema, por mucha habitabilidad que tenga a nivel de batería, a nivel de potencia, a nivel de autonomía, de eficiencia energética, etc. Bueno, de eficiencia energética probablemente no, pero a nivel de todo lo demás va a estar más limitado que un Leapmotor V05, así que bueno, pues habrá que hacer cada uno la balanza, ¿no? ¿Necesito ese extra de habitabilidad o me es más importante tener ese extra de prestaciones? También a nivel de comportamiento dinámico, olvídate si estás pensando en que el Leapmotor V03 va a ir tan bien como el Leapmotor V05. Es una categoría inferior, es un coche con tracción delantera, es un coche más sencillo a nivel de plataforma y en el que probablemente se hayan reducido costes en apartados como en la propia suspensión, etc. Ya veremos cómo se porta.
en principio es un coche más sencillo. Estamos hablando pues de que aunque es 25 centímetros más corto que un Leapmotor B05, pues tiene 129 litros de capacidad más en el maletero. No está nada mal y ojo, supera al Volkswagen ID Polo que ofrece 441 litros. En este caso ya hablamos de 474 litros, una barbaridad y de hecho a mí me cuesta bastante creerlo. Tengo que verlo en persona, sinceramente. Viene equipado con cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas de diagonal, pantalla multimedia con 14,6 pulgadas y chip Snapdragon 8155 o bien el 8295 según el acabado. Sistema de iluminación ambiental, 33 huecos de almacenamiento. Y bueno, ya hemos visto en China que tiene un interior bitono rosa y blanco roto. Ya veremos a ver si esto llega también a las versiones de nuestro mercado. También allí lleva LiDAR y aquí no lo va a tener. De momento no tenemos ni la menor idea, según los datos oficiales, de cuánto va a costar este coche en nuestro país. Lo que sí que está claro es que se va a posicionar por debajo del Leapmotor B05, así que mirad los precios del Leapmotor B05, este coche estará por debajo. Se plantea, la verdad, que en una situación muy interesante. De hecho, va a plantearse como una alternativa a modelos como el nuevo Geely E2, que en China es el coche más vendido en términos generales, no el coche eléctrico más vendido, sino que el Geely E2 ha conseguido en China ser el coche más vendido. Bueno, pues se plantea como un rival para este coche, se plantea como un rival para el BYD Dolphin Surf, que va a tener que experimentar una mejora técnica dentro de muy poco tiempo precisamente para ponerse a la altura. Ya os conté en la web, en tescoches.es, que el BYD Dolphin Surf va a llegar con 5 plazas a España. Bueno, pues resulta que es que el coche va a crecer hasta por encima de los 4 metros, va a mejorar su sistema eléctrico, más batería, más autonomía, más potencia, un montón de cambios. De hecho, tenéis una noticia recién escrita allí en tescoches.es. Va a plantear un serio problema a todos esos coches de corte económico, de corte entre urbano e interurbano, etcétera, y además con algunos planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que incorpore una batería LFP en cualquiera de sus versiones, ya sabéis que es algo que bajo mi punto de vista es lo óptimo. El hecho de que tenga una habitabilidad tan destacable plantea un problema a los productos de Volkswagen. El hecho de que tenga un precio tan competitivo plantea un problema para todos. El hecho de que sea una compañía que ya ha demostrado ofrecer buena tecnología, buen software y buen hardware, también va a plantear un problema para todos. Sabiendo lo que hace Leapmotor, la verdad es que creo que puede plantearse como la mejor opción dentro del segmento, por lo menos hasta que llegue algo posterior a él. Y hablemos de calendario y fabricación, porque el estreno global está previsto para finales de este año 2026 durante el Salón del Automóvil de París. Ya veremos si es así. La llegada a Europa a nivel comercial será en 2027, pero las primeras unidades vendrán directamente importadas desde China. Y un dato muy interesante es que este coche se va a fabricar en Villaverde, en Madrid. Durante el primer trimestre de 2028 es cuando debería de arrancar la producción de este coche en esta ubicación, después de que el B03X arranque allí en septiembre de 2027 y según lo que tienen previsto. Bien, en este canal me habéis oído hablar maravillas del Leapmotor B10, luego del Leapmotor B05. El Leapmotor B03X creo que va a ser un coche muy interesante y este Leapmotor B03 exactamente lo mismo. Va a plantear un problema sobre todo para las opciones europeas, el Raval y el ID Polo, porque son notablemente más caros, o el Skoda Epic, me da igual, cualquiera de los tres. Y, al menos hasta que se actualice el BYD Dolphin Surf, también va a plantear un problema muy interesante dentro de esta categoría. Uno de los coches más vendidos en nuestro mercado es ya el Citroën C3. En esa misma batalla está también el Fiat Grande Panda, que no se vende bien en nuestro mercado. En esa misma batalla está también el Hyundai Inster, que tampoco tiene un excelente rendimiento comercial con respecto a opciones como el Citroën C3. En fin, vamos a ver cómo desempeña el Geely E2 cuando llegue, pero el Leapmotor B03 va de cabeza a por ese tipo de coches y sobre el papel pinta francamente bien. A mí me gustaría saber qué opinas tú sobre este coche, déjamelo en comentarios y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, pues déjalo en like, suscríbete y nos vemos a la próxima.